Bueno, muy buenas tardes a todos. Un momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bienvenidos a todos a la charla Alternativas de Prototipado. El día de hoy nos va a estar acompañando el profesor Fernando Bernal, al igual que un profesor invitado, el profesor Ricardo Vargas. Entonces, bueno, Fernando, Ricardo, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidos. Eh, bueno, la charla del día de hoy va a ser más que todo acerca de TRL y MRL, como ya lo veremos, y más que una charla va a ser un taller, entonces pues esperamos una alta participación por parte de todos ustedes. Bueno, entonces antes de empezar y de darle la palabra al propio Fernando, vamos a empezar entonces, como es habitual, con las píldoras del día. Entonces, bueno, las píldoras del día son cinco. Eh, Tenemos principalmente lo que es la infografía, que ya como ustedes saben, la presentación se va a llevar a cabo el siguiente miércoles, es decir, este miércoles 7 de octubre, durante los horarios de clase, ¿vale? Entonces ya para que tengan todo esto listo, les recuerdo que la duración es de 5 minutos y que luego los profesores que los estarán acompañando, los estarán evaluando, tendrán 8 minutos para realizar la evaluación y pues la retroalimentación también, más que todo. Si ustedes desean, pueden ingresar en el Moodle, donde está la entrega de la infografía en la fase de inspiración. Ustedes pueden leer también un poco acerca de la guía metodológica de cómo se va a llevar a cabo el evento de este miércoles, es decir, la presentación de las infografías, y pueden conocer también quiénes son los profesores que los van a estar acompañando y cuál va a ser la distribución de grupos, ¿listo? Por otro lado, les quiero recordar que la encuesta de clasificación de proyectos a partir del clúster en el que cada uno de los proyectos esté como enfocado, va a estar disponible hasta el 7 de octubre a las 6 p.m. ¿Listo? Entonces, aún faltan varios grupos por llenarla. Entonces, les recuerdo, está hasta el miércoles a las 6 p.m. y la pueden encontrar en el Moodle en la fase de inspiración. Les recuerdo que esta encuesta es, digamos que grupal, entonces toca que entre ustedes, entre cada uno de los grupos, decidan, bueno, elijan cuál es el clúster que puede integrar cada uno de los proyectos, ¿vale? Por otro lado, tenemos lo que es la encuesta de percepción acerca de la charla alternativas de prototipado, es decir, la charla en la que estamos en este momento y que pues va a dar el profe Fernando y también Ricardo Vargas. Esta va a estar disponible desde el día de hoy a las 6 de la tarde y la encontrarán disponible en el módulo en la fase de inspiración hasta el día de mañana a las 8 p.m. Por lo que esperamos que en lo posible, pues ahorita cuando salgan tengan el tiempo para realizarla, o si no, pues mañana a lo largo del día la realicen. Por otro lado, tenemos también que el siguiente lunes es festivo, entonces, pues bueno, para recordarles que debido a esto pues no vamos a tener clase y bueno, eso sería todo en este punto. Y por último, tenemos lo que es el avance del informe escrito. Este primer avance, la idea es que ustedes lo entreguen ya el 14 de octubre, es decir, de este miércoles en 8 en el Moodle. Entonces, para que todos ustedes ya vayan avanzando un poco en esto y pues no se dejen correr la tarde. Entonces, bueno, esas serían como las píldoras del día. No sé si ustedes tengan alguna pregunta acerca de esto. Listo, entonces, bueno, ya que no hay preguntas, entonces, profe Fernando, bienvenido. Le cedo la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Ah, hay una pregunta, el trabajo. Ay, qué pena, profe, es que hay una pregunta en este momento. Tranquilo, tranquilo, Eh, tranquilo. ¿El trabajo entregable para qué fecha es? O sea, lo que es la entrega del trabajo escrito es para el 14 de octubre. No sé si a ese te refieres o si es a otra entrega. Bueno, ya lo que es como la rúbrica y las guías se las vamos a estar actualizando el día miércoles, ¿vale? Entonces el miércoles de nuevo les estaremos mencionando esto y pues les daremos a conocer el lugar donde pueden conocer tanto la nueva rúbrica como la guía actualizada, ¿vale?
Listo, profe. Entonces ahora sí creo que eso sería todo. Entonces ahora sí le doy la palabra y muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Andrei. Vale, entonces, bienvenidos, muchas gracias por su asistencia. Eh, Voy a iniciar compartiendo mi pantalla, una presentación sencilla con la que vamos a orientar la, la charla de hoy. Entonces, pues, Innovate, somos un grupo de investigación y también somos el programa de emprendimiento de la Facultad de Ingeniería. Promovemos, investigamos y somos apasionados por la innovación y el emprendimiento de base científica y tecnológica. Y el taller de proyectos interdisciplinarios, pues, también tiene unos lineamientos que son iguales, muy parecidos a los de Innovate. Entonces, por eso es que tenemos esta compatibilidad y nos ayudamos mutuamente. Desde Innovate los esperamos a ustedes después de que se gradúen de TPI. Si les interesa el proyecto que desarrollan o tienen otros proyectos interesantes, pues en Innovate nos dedicamos a amplificar las oportunidades que tienen los proyectos para que se conviertan en realidad. Y también, de vuelta, entonces nosotros en Innovate colaboramos con TPI, con algunas charlas, resultados de investigación, experiencias que nosotros venimos teniendo y que son para ustedes muy importantes, yo creo, muy esclarecedores o un complemento a lo que también con los profes mentores de TPI pues van desarrollando. Eh, entonces, bienvenidos aquí a la múltiple oferta de TPI de emprendimiento. Hoy queremos hacer una charla, taller, yo le digo, eh, sobre TRLs, sobre RLs y prototipado. Le digo RLs porque son diferentes los niveles de alistamiento o de readiness levels que se encuentran, lo que nosotros en el grupo Innovate usamos. Especialmente hoy vamos a hablar del el de tecnología y el de manufactura. Entonces, quiero contarles que estamos con el profesor Ricardo Vargas, consultor de bases financiero y, y estudió finanzas y comercio internacional, financiero y experto en comercio internacional, consultor de innovación. Eh, Nosotros desde hace muy poco, aunque lo conocemos desde hace ya como varios años, eh, y hace parte ahorita de los mentores de emprendimiento del grupo Innovate. Y mi nombre es Fernando Bernal, soy también mentor de emprendimiento y soy de base administrador de empresas, especialista en finanzas también y mmm, estoy haciendo mi maestría en marketing digital y pues bueno, con 19 años de experiencia o de relacionamiento con estos temas de emprendimiento como docente, como profesor, como emprendedor. Actualmente tengo una empresa con la que importamos mercancía que en Colombia no se produce, por cierto, para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, esta breve presentación, Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola, Acá Ricardo. estamos. Entonces, bueno, saludarte. Voy a compartirles a nuestros asistentes la mecánica del taller, lo que queremos que se desarrolle. Es realmente sencilla. Si quieren, ustedes pueden tomar un pantallazo de estas 4 pasos que esperamos iterar, ojalá 9 veces, pero por lo menos que lo hagamos 4 o 5, pues estaría muy chévere. Para eso necesitamos que ustedes intervengan muy concretamente y así pues vamos avanzando. El primer momento pues sería hacer una explicación conceptual de los readiness levels. Es específicamente el TRL y el MRL. Voy a hacerlo uno a uno en la medida que avanzamos. No lo voy a hacer de una vez al principio, sino de a pocos. El paso 2 es hacer mención con Ricardo y con mis aportes y con los aportes que ustedes también tengan sobre cuáles serían esos recursos con los que pudiéramos hacer cada uno de estos niveles de alistamiento o niveles de maduración.
Eh, Tiene que ver mucho con investigación al principio y con prototipado después, y es ahí donde se conectan los temas de RLs o Readiness Levels con el aspecto de prototipado. Hay un ejemplo de un avión, ahorita les muestro. El tercer punto o el tercer momento es diseñar el escenario para TRL1. Esto lo hacen ustedes, apreciados participantes, y lo van haciendo mientras que Ricardo y yo vamos haciendo el paso 1 y 2. ¿Sí? Vamos a ir entrando en la onda con calma. Lo que se debería contestar es cuáles herramientas usarías, ¿no? Vamos a abrir los micrófonos para el que quiera. Nos dice cuáles herramientas usaría si estuviera en TRL1 o para argumentar que estás en TRL1 y qué deberías lograr en ese nivel de maduración de la tecnología y también de la manufactura, pero ya lo explicaremos. Y a la final, después de que ustedes lo están diseñando, pues hacemos la exposición de dicho escenario por parte de ustedes, los participantes, oralmente. Y si ustedes quieren compartir recursos de Internet o recursos del mismo proyecto de TPI, esto no lo dije, la idea es que hagamos este escenario con base en los proyectos que ustedes tienen de TPI, o si quieren también proponer otros experimentos o otros escenarios eh, de otros proyectos, pues también yo creo que nos funciona. Entonces, también, si quieren, creo que no les había dicho, ya les había dicho que tomen un pantallazo de esto para que lo tengan allí. Igual es una mecánica sencilla. Y también de esta, que es como nuestro material con el que vamos a repasar y a verificar todas las ideas, también si quieren, pues pueden tomarle un pantallazo a este esquema. Mm, ¿Hay preguntas? Creo que hasta ahora no. Creo que va a proseguir haciéndole la pregunta o haciendo un ejemplo sobre el TRL1 y haciendo una explicación general al principio de qué son estas dos cosas, el TRL1 y el MRL, o el TRL y el MRL. Son dos herramientas de medición de maduración de los proyectos. Eh, el de tecnologías nos mide qué tan listo está el producto tecnológico. También se puede aplicar a servicio tecnológico o servicio o producto, si tampoco fuera un producto tecnológico, pero especialmente está orientado para la tecnología. Y el segundo es el MRL, que significa el nivel o es el nivel de la herramienta con la que medimos el nivel de maduración de la manufactura de los proyectos. Entonces, aquí lo que queremos hacer o como utilizamos esta herramienta es para orientar el trabajo. Ustedes en su proyecto podrán identificar en qué TRL van en cuanto al producto y en cuanto al prototipo o al producto terminado, también en qué MRL van. Ya lo vamos a desarrollar en la práctica. Estas serían unas generalidades. Creo que no está allí escrito, pero decirles que TRL son las siglas de Technology Readiness Level, o como lo he venido diciendo en español, el nivel de maduración o nivel de alistamiento de la tecnología. Y el MRL es el Manufacturing Readiness Level, que en español sería el nivel de maduración o nivel de alistamiento de la manufactura. Los dos son importantes, ya lo vamos a ver. Entonces, pues, contarles que el primero de los TRLs es el que hace referencia a los principios básicos observados. En ese, digamos que es un ejercicio o es un estadio bastante sencillo. Se puede aplicar a múltiples ámbitos. Ya con las intervenciones de ustedes lo vamos a ver. Yo tengo un ejemplo para hacerles la comparación, que es que esto que ustedes están viendo, que es el ala de un avión,
y el ala de un ave eh, se desarrollan, digamos, el ala se desarrolla con base, el ala del avión se desarrolla con base en una observación en la naturaleza que mostraba que, que las alas con el extremo doblado hacia arriba pues funcionan, ¿sí? En la naturaleza funcionan, existen diferentes aves que tienen esta característica y digamos que el TRL1 en cuanto a la tecnología y el producto se lograría documentando esta observación, que tenemos unas aves que funcionan de esta manera y con base en esta, digamos, observación y documentación de lo observado, tendríamos listo el TRL1 para este caso. Allí yo les hago la pregunta para que ustedes reflexionen sobre cada uno de los productos y soluciones tecnológicas que pueden también ser servicios. ¿Cuál es ese principio básico que ustedes observan y alrededor del cual se está creando una solución? Yo ya les expongo esta. Me voy a devolver al TRL, a este gráfico, y, y pues preguntarle a Ricardo cuáles serían, cómo es esa, mientras que todos ustedes están pensando cómo se podría describir ese TRL1 para cada uno de sus proyectos. Y ahorita abrimos micrófonos. Ricardo, cómo es el TRL1? Principios básicos observados. Es que no hay mucho de qué hablar ahí, ¿no? Ok, sí, ya digamos como para entrarnos, digamos, en el taller y que cada uno vaya pensando desde su proyecto, este escenario o este estadio, como lo denomina Fernando, los principios básicos de observación a lo que nos debería llevar es a entender esa idea que tenemos en la cabeza, ¿cierto? Con respecto a lo que nos rodea. Y voy a ponerlo en términos de tener una visión holística. Al tener esa visión holística puede decir que vamos a hacer palos azules y esos palos azules se componen de muchas interacciones dentro de un sistema o dentro de un ambiente y ahí introducimos, digamos, como un par de herramientas porque la idea es acá también rotar un poco de qué instrumentos nos sirven para hacer observación. Y ya hablábamos anteriormente y pensábamos cómo podríamos hacer observación básica del elemento y su entorno y podría ser la utilización de la cadena de valor y Porter con su diamante que nos puede permitir identificar quién lo está haciendo, cómo lo están haciendo, qué tipo de tecnologías están utilizando o cuáles son aquellos elementos sustitutos de la idea que yo tengo en la cabeza para desarrollar como investigación. Y adicional a ello, poder encontrar aquello que ya se ha dicho o se ha estudiado, ¿no? Entonces, buscar un paper, una investigación en X facultad que me pueda servir. Y es como encontrar en ese entorno, dentro de un ecosistema, esa interacción del individuo que estamos observando, que es en este caso nuestra idea. Esa sería la parte de observación básica, por no decir mucho. Ah, bueno, hablamos de Pestel también, que nos permite hacer un contexto desde lo político, lo económico, lo social, qué está pasando alrededor de él en ese contexto, no solo nacional, sino también internacional, porque podemos encontrar que la solución puede estar dando, ya nos veíamos en el caso anterior, puede estar en Kenia, puede estar en Holanda, en Dinamarca, y tener, poder hacer esa observación de cómo lo hicieron allí es importante. Vale, Ricardo, allí nos estás dando más profundidad como herramientas para la observación, como el entorno. Entonces, esos principios básicos del TRL1 es la observación, la documentación. Ahí comienza la investigación básica que se hace en un laboratorio de química, de física, de electrónica, o también, como les decíamos, también esto se aplica a productos y servicios, servicios que sean pues sociales o productos que tengan mucha interacción con las personas. También lo podemos abordar con esta herramienta. Tendremos que hacer algunos ajustes porque sin duda que está pensada para, bueno, la tecnología también es un producto, un servicio, podemos estar hablando de tecnologías blandas, como algunos autores también lo mencionan.
que son como metodologías o conocimientos. Entonces, en esta fase de principios básicos observados, no se tiene una aproximación o ninguna certeza de aplicación comercial. Solamente uno ve y lo que ve es un fenómeno y lo que uno empieza a hacer es como a entenderlo, a hacer algunas averiguaciones de por qué sucede, por qué se genera, cuáles son los factores y las variables que allí intervienen. Entonces, para caracterizar un TRL1, en este caso que yo les pongo, lo que tendríamos que ver es únicamente al ave, no tendríamos que ver el ala, porque eso ya es un desarrollo posterior, sino tendríamos que ver el ave y entender por qué y cómo es que la aerodinámica del ala y de las plumas y de todo el ave funcionan y de tal manera que esta terminación del ala en punta pues genera unas características de vuelo. Yo creo que hasta ahí sería una caracterización de lo que sería un TRL1. Principios básicos observados, una documentación en fuentes primarias, una documentación que saquemos en patentes y en trabajos de grado, ir a la industria y mirar qué cosas hay al respecto, ¿sí? Para Sí. entender. En ese sentido, eso sería el primer momento eh, para ya darles la palabra a ustedes. Sí, que para complementar, recuerda, hemos identificado también que en esa observación es traer aquello que vemos en la academia, en el aula, y llevarnos a las áreas básicas, ¿no? Como la física, la biología, la química, y es el ejemplo que traemos a colación en este taller, Fernando, y es el ave en sí misma, ¿sí? Y cómo él, desde su biología, desde su proceso físico de las alas, empezamos a analizar para una etapa posterior ya en uno de los TRLs más avanzados. Pero es también recordar que todo eso que ustedes están aprendiendo, que tienen como saberes, como en la observación lo llevan al conocimiento y es a decir, voy a aplicar este saber en tal acción futura. Pues, listo, eso es su parte de la observación. De acuerdo, Ricardo, gracias. Ahí sobre el tema del ambiente, ahorita caigo en cuenta, y esa es la idea que lo hagamos entre todos, que entonces el tema de la altitud, de la densidad, de las temperaturas, de las corrientes de aire, como todas esas variables también uno podría caracterizarlas en este primer momento y entender cómo es que funciona ese fenómeno. Simplemente hasta ahí sería STRL1. Es muy sencillo y abramos los micrófonos. La idea es que conozcamos y apliquemos estas ideas que estamos aquí planteando en los proyectos de ustedes. Y la pregunta sería, eh, ¿cuáles son los principios básicos observados en tu proyecto que caracterizarían el TRL1? Y, ¿Aló? aló, Eh, Marcelo, Esponilla, ¿cómo sí, estás? bien, bien. ¿Cómo van? Muy bien. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es la pregunta? Bueno, entonces, pues basado en lo que nos contaron sobre principios básicos, digamos, mi proyecto, bueno, el proyecto de mi grupo va en torno a la potabilización del agua de manera como accesible para la gente en municipios alejados y que sea económico. Ok, ¿y cuáles son las observaciones? Bueno, y está muy bien que hagamos un primer descripción muy rápida del proyecto. Con eso nos contextualices y ya sabemos que estamos hablando de la potabilización del agua. ¿Cuáles son las observaciones? ¿Por qué la potabilizas? ¿Cuáles son esas observaciones que han realizado? Listo, bueno, pues las observaciones diría que son que el agua contiene ciertos elementos, sean orgánicos o inorgánicos, que generan afecciones al ser humano. Entonces uno
Nosotros tenemos en general 4 de estas observaciones que son como metales producidos por minería ilegal y bueno, otro tipo de actividades. También coliformes, o sea, bacterias y todo este tipo de patógenos. ¿Qué más? La turbiedad y los fosfatos. Entonces, pues diría que esos son como lo que primero uno observa, ¿no? Como que hay ciertos elementos que hacen que el agua sea... Vale, Eh, y además, Marcelo, quiero decirte que esas son como las observaciones del problema, ¿no? uh-huh. Puede hacer observación en el problema y también puede hacer observación en otro aspecto y ese aspecto podemos llevar a integrarlo a la solución. La pregunta para dibujar mejor esto que acabo de decir es, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen? ¿Cómo solucionarían este problema de contaminación? Listo, pues por ahora como solución como tal tenemos algunas propuestas. No hemos escogido como una en específico. Dentro de las alternativas de solución, ¿cuáles existen? Bueno, tenemos filtros, pues estamos como hemos mirado distintos tipos de filtros o productos que ayuden a potabilizar el agua. También otra idea era un acueducto y otra era un sistema de recolección de agua lluvia. Esas Ok, son las posibles soluciones por ahora. vale. Yo quiero contarles un caso de unos emprendedores que participaron en un evento que se llama 3DE, que por cierto lo vamos a hacer ahorita en noviembre, que se hace internacionalmente. Aquí en Colombia lo hacemos con otras universidades y con base en las observaciones que ya han hecho los ingenieros, los inventores de la Agencia Espacial Europea, se han desarrollado unas patentes. Estas patentes están allí a disposición de los participantes del 3D, perdón, del Acting Space. Y lo que hacen los participantes es una investigación de estas patentes y estos participantes que les estoy contando se llaman INGECO, para que lo vayan referenciando si lo quieren estudiar. Encontraron en esas observaciones previas una patente que hablaba de la forma como se puede separar, en este caso puntual, el mercurio del agua, ¿sí? Entonces, la observación la habrá hecho un científico en algún momento en Europa, eh, pero con base en esa observación previa, pues un inventor colombiano puede desarrollar una solución, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo que tú nos muestras es que aún están ustedes en la observación de la solución, especialmente cuando uno quiere crear como tecnología nueva. La pregunta que me deberías responder es, sí, ¿cuál es la tecnología que vas a usar para potabilizar el agua? Pues aún estamos buscando, hemos visto pues distintos tipos de filtros, como filtros de cerámica. También vimos un producto de Procter & Gamble, que es un químico que no estoy muy seguro qué es lo que hace porque el que tiene más contexto es el ingeniero químico de nuestro equipo. Vale, Pero pues sí estamos viendo si un producto químico o otros tipos de procesos. Como, vale. Richard, ya te doy la palabra. Marcelo, yo creo que entonces tú estás en tu proyecto en un TRL1, hablando de la tecnología, estás haciendo una investigación de lo que hay actualmente de otras alternativas para hacer esta potabilización y allí debería estar el mayor esfuerzo. Ricardo, Ok, también para apoyar a Marcelo, digamos, también acá en este taller la idea es que se lleven otras visiones y que puedan aplicar a su proyecto más saberes, ¿no? Entonces, ya decíamos que en el primer TRR, que son los principios básicos observados, pues en ese contexto invitamos a ver esas áreas básicas, ¿no? Como la física, la biología, la química. ¿Y por qué hago acá una pregunta de observación y es,
el cuarto estado de la materia, ¿qué hace? ¿Qué es el plasma? Y ahí podríamos encontrar algo que luego más adelante en un TRL2 podríamos ratificar ya en otro proceso o en un proceso secundario, pero en la primera observación es, ¿será que el plasma nos permitirá hacer algunos elementos con el agua para purificarla? Pero ese mismo proceso que tú decías desde la biología, desde la química, entender en el ecosistema cómo se potabiliza el agua solo, qué es un nacimiento de agua y cómo está su ecosistema. Esas observaciones que a veces dejamos de lado nos pueden ayudar, y a lo que nos invita el TRL1 es principalmente a eso, a hacer observaciones muy simples, pero que alrededor del problema nos puedan dar algunos insights, algunas oportunidades de poder adaptar. Y eso en procesos de innovación se denomina una caracterización de innovación inversa. Y la innovación inversa nos dice, vamos a ir al problema y desde el problema en esas soluciones básicas, ya lo podrías decir tú en algún momento, creo que lo mencionaste, Marcelo, y es cómo ya hay algunas soluciones como la recuperación del agua lluvia. Entonces, te invitamos es como que dentro del ecosistema empieces a hacer observaciones más simples, desde la biología, la química y la misma física. Colocando el problema de la contaminación del agua puede ser en una mina, porque decías ahorita, el proceso de la minería ilegal está contaminando y cómo recuperar ese elemento y preguntarse desde una visión holística y qué pasa con el plasma, pero y qué pasa con el agua naturalmente para revitalizarse o recuperar su, su vitalidad o su pureza, ¿no? Como una caída de agua y observar simplemente la caída de un agua en una, no sé, en un salto, ¿sí? ¿Será que hay un proceso de purificación ahí? ¿Y qué podrías observar ahí? Y eso te podría llevar a hacer innovación inversa. Chévere, Ricardo, muchas gracias. Sí, Gracias. mira que, por ejemplo ahorita con estas ideas, en estos escenarios de tempranos de ideación, se le vienen a uno cosas a la cabeza muy interesantes desde el punto de vista de la tecnología. Y es lo que tú decías, retomo, Ricardo, cómo lo hace la naturaleza, ¿no? Cómo filtra y potabiliza la naturaleza el agua. Entonces, después de hacer una observación sobre eso, ¿qué es lo que allí interviene? ¿Cómo podemos eh, convertir o coger esas características y ponerlo en un material, ¿no? Yo ahorita estaba pensando, y es ahí cuando se le empiezan a uno a encender como las ideas, que la Tierra lo que hace es un proceso de filtrado muy, muy grande, digamos. Las aguas subterráneas, desde que llueve y las aguas llegan hasta las aguas subterráneas, bueno, eso sería como una de las características o uno de los casos de purificación. Podríamos hacer todo ese proceso de filtrado, que es una superficie muy amplia, podemos comprimirlo en un espacio muy pequeño y hablar de nanomateriales y hablar de cosas que con la tecnología que tenemos hoy y con las patentes que de pronto existen y los trabajos de grado en facultades de ingeniería, pueda que encontremos un material hecho con nanomateriales que tengan, bueno, la superficie comparativa a la que tiene el filtrado en suelos en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, esas observaciones, así como la del ala, como la de, por ejemplo, el plasma, o la de observar el salto de una caída del agua natural, pues allí deben haber cosas o podrían haber cosas, y es a esas observaciones iniciales a las que se refiere el TRL1. Entonces, muchas gracias, Marcelo, por tu intervención. Nuevamente, En ese mismo sentido, Ricardo, en, sigue. eso- en ese mismo sentido, Fernando les está dando, digamos, como en el contexto del taller es también ver temas de prototipado y entender las dimensiones del TRL y del MRL1, pues está el observar las tendencias. Y tú ya le mencionabas entonces algunas tendencias. ¿Qué pasa como tendencia a la nanotecnología? Que hablábamos de la bioeconomía, de la biomedicina, y ahí podríamos hablar Big Data, Internet de las Cosas,
cómo las tendencias que ya están estudiadas nos están observando comportamientos de individuos alrededor de algo que se está haciendo. Eso es una tendencia. Entonces, ya lo decías, la nanotecnología yo creo que también puede llevarnos a hacer observación respecto al problema. Entonces, tenerlo en cuenta y anotarlo como para temas de observación, radar de tendencias o seguir las tendencias. Claro, claro, Ricardo, gracias. Sí, no solamente la observación del problema, que es importante caracterizarlo y saberlo muy bien, sino también tener una visión amplia de otras observaciones desde diferentes, como lo menciona Ricardo, tendencias tecnológicas, o incluso estaba pensando yo ahorita, ¿cómo hacían antes las personas para limpiar un poco el agua, ¿no? Para poderla hacer un poco más consumible, ¿no? Estoy hablando en la Edad Media, ¿sí? Debieron haber algunas prácticas, algunas. Entonces, esas observaciones o conocimientos los podemos traer hoy y comprenderlos. Entonces, si hay algún otro caso que nos quieran compartir para desarrollarlo un poco, sería bien interesante. Muchas gracias, Marcelo, por tu participación. Bueno, buenas tardes. Ahí me están escuchando. ¿Sí? Bueno, les cuento, nosotros somos el grupo 65 y básicamente nuestro proyecto va relacionado a la rehabilitación en personas que han sufrido algún tipo de accidente cerebrovascular. Entonces, pues ya hemos realizado como algunas búsquedas de las tecnologías que se están haciendo actualmente y nos encontramos con distintas terapias. Entre ellas puede estar, por ejemplo, la terapia. Bueno, todo esto se basa básicamente en algo que se llama la neuroplasticidad, que es como la capacidad que tienen las neuronas del cerebro para, digámoslo así, aprender, ya que, digamos, se ven afectadas después de un accidente cerebrovascular. Entonces, como les decía, la terapia espejo es una de ellas. Entonces, digámoslo así, que por medio de esa terapia se pone un espejo que refleja, digamos, el movimiento del miembro. Digamos, la mano derecha se está moviendo y se refleja ese movimiento en la mano, en el espejo que está posicionado en la mano izquierda. Entonces eso genera como una sensación al cerebro de que la persona está moviendo la mano izquierda y así se genera como un reaprendizaje neuronal. También hay digamos, otras estrategias, como la puede ser algo que se llama el feedback áptico, que es básicamente que la persona mueve, digámoslo así, el miembro afectado, supongamos mano izquierda, lo va moviendo y por medio de vibraciones se le va indicando a la persona si está realizando un movimiento de manera adecuada. También se han utilizado juegos que se denominan Serious Games. eh, y estos se basan como en una interacción, una mayor interacción con el paciente. Entonces el paciente, no sé, hay un videojuego que es que el muñeco tiene que saltar y de pronto el paciente tiene el pie izquierdo afectado, de pronto no puede hacer como los movimientos correctos para caminar. Entonces se hace la terapia en ese juego y para que, digamos, el personaje del juego salte, la persona tiene que mover el pie. Y así se va generando la rehabilitación. Pues eso es básicamente lo que hemos buscado y ya, eso sería. Hernán, qué interesante. Yo creo que, bueno, primero, antes de que se me olvide, yo creo que el tema de inteligencia, perdón, de IR, eh, realidad aumentada y realidad virtual, es algo que pueden ustedes también agregar como la solución, porque lo que nos has contado es, bueno, el problema, una observación muy científica del tema de la neuroplasticidad, y también nos has contado como las soluciones. Si nos enmarcamos únicamente en la clasificación de qué necesitas para decir que has estado ya o que superaste el TRL1, es tener una documentación de diferentes fuentes sobre la neuroplasticidad, que
demuestra cómo es que las neuronas tienen esta capacidad de reinventarse, llamémoslo, de reaprender, de volver a aprender, ¿no? Y eso sería como el TRL1. No sé, Ricardo, cómo lo viste. Me parece bien interesante lo que tiene Hernán. Sí, pues me parece que en el relato se salta el tema de la observación, pero la hay, existe, y ya casi que nos salta al TRL2 donde nos conceptualiza ya una tecnología formulada o algo así, porque ya nos habla, digamos, de las neuronas espejo, de estas técnicas de rehabilitación, como el juego también le está permitiendo hacer rehabilitación. Entonces, creo que lo pasan. Y me imagino que la observación la han hecho. Entonces, en ese caso, para complementar un poco a este proyecto desde el TRL1, esa observación también, y como estamos hablando de prototipos y de trabajo de campo en observación, pues es recomendable que se documenten procesos donde se ha ido a observar 5 pacientes a algún sitio y mirar su, sí, como hacer un cliente, no, una observación directa en el día de la vida de una persona con este tipo de discapacidad y observarlo, anotar, entender sus dolores, sus frustraciones y ya con el tema del TRL2 que creo que es donde en el estadio que nos pone Hernández, este caso, porque creo que se ha documentado más sobre ese tema, pero entonces también la invitación a seguir rastreando el tema de tendencias, y ya hablabas uno, el tema de la neurociencia, la neuroplasticidad. Peter Segel nos habla de las capacidades de aprendizaje, también habla de columna izquierda, de abstracción positiva y negativa, de las neuronas espejo. Entonces, creo que nos da paso para, para el TRL2, pero no sé. Súper, sí, así es, Ricardo, muchas gracias. Hernán, ahorita volvemos con eso para ver cómo conectamos allí el TRL2. ¿Alguna otra intervención que quieran socializar sobre cómo ven ustedes que es el TRL1 en sus proyectos? Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Sí, Hola, Pablo Girón, sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, nuestro grupo es el 52 y el problema que estamos tratando es, hay un resguardo indígena en Nariño que se llama el resguardo indígena El Sande y actualmente pues tiene muchos problemas de índole tecnológica, seguridad alimentaria, falta de redes eléctricas, etcétera. Y todo pues está encapsulado bajo el contexto de los cultivos de coca, está pues, lleno de coca. Y digamos que el Programa Nacional de Cultivos Ilícitos, que se firmó pues, allá en el 2016, no ha tenido efecto ninguno sobre esta región. Entonces, eh, nuestro objetivo es como generar alternativas económicas efectivas que se puedan implementar en la región. Y estas pues tienen que tener un enfoque territorial. Entonces nuestras observaciones son de dos tipos, digamos. Desde el punto de vista de literatura científica y desde el punto de vista de la epistemología, digamos que se ha observado en la zona a partir de entrevistas y demás. Entonces, a partir de las entrevistas que hemos hecho allá en la zona, hemos podido rescatar cosas como que ya el resguardo indígena, el Sande tiene cierta infraestructura que permite hacer uso de plantas que están destinadas a la producción de la base de coca, que pueden ser usadas, por ejemplo, para otro tipo de productos realmente, es decir, industrializar la coca. Y también por otra parte, muy importante lo que hemos averiguado sobre infraestructura en carreteras y demás, porque esta permitiría eh, facilitar uno de los mayores desafíos, que es la comercialización de productos. Digamos que es una zona alejada y las vías terciarias
que conectan veredas con municipios son muy importantes. Sí, digamos que esas son como nuestras observaciones principales y también en cuanto a literatura científica, pues nos hemos enfocado más que nada en unos estudios por investigadores de la Universidad de los Andes. Lo que proponen es usar la coca como materia prima para generar cosas como medicamentos, dulces incluso, gaseosas, chocolates, etcétera. Eso Oh, serían. bien, muchas gracias, Juan Pablo. Yo creo que sí, nos haces una descripción de las observaciones del problema que es importante. Mm, y lo último que mencionaste sería desde el punto de vista tecnológico, producto o servicio, eh, lo que se podría desarrollar un poco más, ¿no? ¿De qué está hecho la coca? ¿Cuáles son sus principios activos? Y después mirar en la industria esos principios activos, qué los tiene, para qué serviría la coca como un aditivo, como una materia prima, como una, no sé. Ahí está el tema de observación desde el punto de vista tecnológico, de producto o servicio. Eh, pues bueno, Richard, si tienes, mientras que yo maduro un poco más mi idea. Dale. Ok. Bueno, para apoyar y no, recuerdo este proyecto de Juan Pablo. Pablo. Claro, acá sí hay un montón de herramientas, pues, y para hablar de temas de observación en el TRL1, es la aplicación específicamente de una investigación por IAP, donde es investigación, acción, participación, y que nos ofrece un sinnúmero de instrumentos para recolectar información. Entonces, yo no sé si ya se ha hecho, pero en este nos llevaría al caso de poder observar cómo viven, ¿sí? Y poder entender cuál es su relacionamiento cultural, cómo sienten, cómo observan y cuál es su proceso económico. Entonces, con base en esa observación directa en territorio, ¿sí? Entender su cultura, sus apegos, sus imaginarios colectivos, ¿sí? Podemos hacer, y vuelvo a traer otra técnica, y es la técnica de la innovación inversa. Ellos ya de por sí tendrán alguna base económica de producir bienes y servicios, ¿cierto? Aunque sea alrededor de un elemento, digamos que por ahora no está regulado, pero ¿cómo podríamos llevarlo? Y ya hay un caso de referencia que sería como estudiar el proceso que se dio con el cannabis y sus derivados para llevar al sector farmacéutico, que hay grandes oportunidades, ¿no? Y cómo se enmarca eso en romper un paradigma que se habla de ilegalidad a llevar ese paradigma a un tema legal. Y ya está dado, pues ya hay una experiencia. Entonces, observar ese proceso con el cannabis también nos ayuda desde la teoría. Entonces, ese trabajo de campo, en unos diarios de campo y de hacer una vida en el resguardo indígena, podría traernos cosas que ya existen. Y ahí hace una observación y exploración a través de aquello que ya existe. Entonces, creo que ahí hay grandes conceptos de observación. Creo que de pronto Juan Pablo nos dejó con inquietud de que si se ha vivido por lo menos una semana, 2 semanas con la comunidad, y de ahí surge el planteamiento del proyecto para luego poder pasar a un TRL2. No sé, Juan Pablo, si nos complementas. No, realmente hemos tenido acceso pues una caracterización de la comunidad gracias a una persona pues que nos ha acercado a una familia de cultivadores, que es la familia Nastacuas, y a través de ellos pues con una serie de preguntas hemos logrado, sí, caracterizar la zona, las costumbres, a lo que se dedican, digamos, su economía, etcétera. Ok, entonces ahí nos ayuda mucho para ir trasladándonos hacia otro escenario de un TRL2. Yo podría indicar cómo revisar la producción por pisos térmicos desde la economía, poder observar la posición geográfica a través de una observación de Google
y que nos pueda llevar al mapa, ¿sí? Pero planear dentro del proceso para poder llegar a un TRL3, ¿sí? Que son experimentaciones de concepto. Cómo tú a través de la observación hoy vas planeando, cómo haces inmersión en el territorio, porque acá sí creo que es indispensable hacer por lo menos 2 semanas de vida con la comunidad y traer toda esa data y poder decir, mira, una tipología de solución es esta, ¿sí? Sí, correcto. Digamos que eso ya se complicaría un poco. Sí, ya Sería, digamos, cómo no, solucionarlo. Pero no, digamos como que acá, digamos, en el escenario del taller, también está para colocar toda esta ideación y decir, y no hay que tener temor, porque ya lo decía Fernando en algún momento dentro de la charla, esto es temporal, algunas objeciones que tenemos hoy por el contexto que estamos viviendo, pero hacia el futuro lo podremos desarrollar. Y sin embargo, si ya tienes acceso a alguien que vivió con la comunidad, cómo poder reconstruir esas observaciones es interesante, porque para llegar a un TL3, en una prueba de concepto tendríamos que haber vivido algo y documentado algo de lo que ellos pasan cotidianamente, ¿no? Este es un tema eh, más social, más que nos puede llevar a una innovación social, pero el tema de la problemática de territorio puede que ya hayan soluciones que nosotros estemos hoy en día conviviendo, ¿sí? Hoy, en este momento en nuestra casa podemos tener una solución que podemos adaptar al territorio y hay que tener también el contexto de entrada al territorio, porque en las comunidades o en los resguardos indígenas también debemos respetar esa culturalidad y algunas son protegidas, ¿no? Donde no podemos hacer intervenciones tan disruptivas. Hay que tenerlo también en el radar. Vale, Ricardo. Yo creo que nos has mencionado aspectos importantes de la observación, herramientas para la observación, para la identificación del problema, del contexto, del entorno. Contarles a todos que de pronto sacamos de algunos recursos que socializamos en la charla anterior. Las dos charlas son diferentes siempre. Entonces, allí hablábamos que en este caso hagamos un ejercicio de creatividad donde nosotros nos inventamos las cosas, proyectamos las cosas y que en ese sentido eh, no hay actualmente una restricción o si contemplamos a la pandemia como una restricción, esta va a ser temporal y más bien visualicemos ese escenario como ideal, ¿no? O el ideal o el real que pueda estar en algún momento, en algún contexto. Y el otro que les iba a decir, que creo que ya lo pensé un poco más y que el aspecto social siempre es mucho más complejo de identificar o de fragmentar para entenderlo. Y yo vería que para el caso de ustedes, Juan Pablo, habría un aspecto social o económico, socioeconómico, y un aspecto tecnológico también que puede allí tener un gran rol. El aspecto tecnológico está en las observaciones que podamos hacer desde la química, la física, la bioquímica, para encontrarle un uso alternativo a la coca que no sea un mercado ilegal. En ese sentido, podríamos crear un nuevo mercado, ¿sí? Un segundo uso, un uso alternativo, que, bueno, seguramente en términos financieros va a ser un mercado que va a ser menos rentable para un inversionista eh, de la coca, llamémoslo, donde tiene un mercado que le paga más, que es un mercado internacional, donde se realiza con base en este producto, pues, productos alucinógenos, drogas. eh, y en el otro mercado un poco menos rentable tenemos una alternativa que tendremos que descubrirla, ¿sí? Tendríamos que observar cuáles son otras alternativas, como tú ya lo mencionabas, una medicinal, o pueden haber otras que sería como observar cuál sería esa posibilidad. Eso en cuanto al producto tecnológico. Y otra parte que estoy viendo, que ya la mencioné un poco, es la parte de crear un nuevo mercado. Lo que pasa es que si nosotros observáramos este fenómeno desde el punto de vista socioeconómico o económico,
es que están metidos ellos en la mitad de un monopsonio, donde solamente existe un único comprador y ese único comprador también pone la plata, pone el precio, ¿no? Si le creáramos diferentes alternativas de mercados a este producto con base en la invención tecnológica, podríamos darle alternativas al cultivador de esta planta para que la destine a diferentes mercados, ¿no? Podría ser parte del problema, yo creo que es complejísimo el tema social, pero podría ser algo que se puede desarrollar. Para definirlo y avanzar, creo que se caracterizaría el TRL1 en un aspecto social o económico, identificando eso, caracterizando el monopsonio en el cual está incrustado. Hablaste de La Guajira, ¿no es cierto? Eh, y el De otro, Nariño. Nariño, perdón, Nariño, y el otro es un aspecto de un TRL1 donde si ustedes descubren que existe otra aplicación a la medicinal o varias dentro del aspecto medicinal para la coca, pues también se crean alternativas. Hasta ahí sería como enmarcado en el ejercicio del TRL1 y no sé si tengas preguntas, don Pablo, o si no vamos con un último ejemplo de alguien que quiere participar. No, no, vale, muchas gracias. Aquí tomé apuntes de esto. Voy a Vale, súper. realizarlo con mis compañeros. Podemos volver contigo. Vale, muchas Sí. gracias. Sí, sin que se me pase, y le iba a aportar más a Juan Pablo en el tema de ideación de observación, entonces ahí para mejorar esos aspectos de problemática social desde lo económico y dinamizar un poco esa economía, podemos pensar en términos de agroindustria y ahí se pueden revisar documentos que ya nos hablan de soluciones en agroindustria, donde combinamos procesos tradicionales y les ponemos alguna caracterización tecnológica, pero también podríamos pensar en tendencias como el uso de los drones, por sí, claro, ya dices, la infraestructura no nos permite digamos, la movilidad de las materias primas, ¿cierto? Pero podemos pensar en que al aplicar tecnologías con drones podríamos sacar un producto agroindustrial un poco más elaborado en terreno, con una poca aplicación tecnológica y que sea más factible. Y los drones hoy nos permiten avanzar en temas de superar el tema de carreteras, por ejemplo. No sé, voy a dejarlo ahí para que se siga haciendo observación en el TRL1. Vale, súper. Gracias, Ricardo. Una nueva participación. La pregunta es, ¿cómo tu proyecto se argumentaría que habría superado TRL1? Y necesitamos ir un poco más rápido para abarcar las otras, para conectar con prototipado, que es interesante. Si quieren, bueno, vamos con la otra. Yo quiero retomar con Marcelo. Marcelo nos hablaba sobre la potabilización del agua. Quiero que hagamos la visualización de cómo sería el escenario para decir que tu proyecto ha llegado a TRL2, es decir, a concepto tecnológico formulado. Esto quiere decir que ustedes ya han hecho algunos análisis analógicos o digitales del problema, han hecho esquemas, han hecho bocetos, han hecho cálculos, bueno, ya lo dije, han hecho maquetas y con toda esta información logran describir por qué es que, en el ejemplo que yo les planteaba, por qué es que el ala de un cóndor que tiene las puntas hacia arriba, por qué vuela y por qué esto no es un obstáculo y además, más bien de ser un obstáculo, genera unos beneficios. Analíticamente yo debo poder describirlo. ¿Cómo describirían ustedes, o en el caso de, como llamaba Marcelo, cómo se vería
el concepto tecnológico formulado para una técnica o un producto que potabilice el agua. ¿Cómo lo verías, Marcelo? Bueno, pues comentándole a los compañeros del grupo, pues en las reuniones que hemos tenido, hemos hablado de pronto de hacer un prototipo. Una compañera del grupo que estudia ingeniería mecánica eh, podría ayudarnos a hacer prototipos Marcelo, te voy a interrumpir y aquí vamos a construirlo entre todos. El prototipo aún, bueno, el prototipo para la prueba de concepto sí, pero quería hacerte una pregunta. ¿Han hecho como cálculos, han hecho como esquemas, han hecho algún otro material no tan elaborado que como un prototipo, como análisis? pues análisis, hemos recopilado datos como de índices de calidad del agua, Ok, distintos tipos. Más de eso, porque pues ahorita con la situación actual es difícil, y además que escogimos una población que está bastante alejada, que queda en el Cauca. vale. Entonces, cosas así Marcelo, tan... pero Sí, qué pena que te interrumpa. Para que retomes lo que dije ahorita, no es el ejercicio pasado, no es lo que hemos hecho, sino cómo se vería, cómo ah, sería en el futuro, o ya si nos lo imaginamos, un escenario de TRL2 donde tenemos que definir el concepto tecnológico, cuáles serían las comprobaciones que harías. Y es realmente inventarse las cosas, según lo que hemos ok. hablado. Las comprobaciones sería pues algo así como directo, cuánta agua se potabiliza por hora. ¿Vale? También, pues una parte del proyecto es el costo que sea económico para producir. Entonces, que sean materiales que, pues, sean económicos para que, o sea, el filtro como ya completo, o bueno, la solución también tenga un costo reducido, o bueno. Sabes que, Marcelo, el costo no nos importa mucho ahorita. Lo que nos importa es que creo que lo que pasa es que ustedes están aún en TRL1, pero cuando tengan una solución, sobre esa solución concreta, que sea, por ejemplo, un filtro que tenga arena sílica más miel, no sé, algo así que sirva, que sea novedoso, eso tendremos que hacerlo pruebas como por ejemplo, o análisis, no pruebas, sino análisis de la viscosidad, análisis de la porosidad, análisis de cuánto deja pasar de, por ejemplo, todas estas patógenos que nos mencionabas. Entonces sería, yo me lo imagino más o menos así, como una vez ustedes tengan el aparato, la tecnología o la mecánica que les sirva, tendrían que desarrollar esquemas analíticos para saber cuántas partículas filtra, cuántas detiene en un porcentaje no sé, de 90%, supongamos, 100%, cuánto sería la eficiencia de esa solución que ustedes están planteando. De pronto lo que sucede es que quizá allí todavía tú nos contabas que están como en esa observación de los principios básicos, pero una Sí, vez la tengas, pues se podrían hacer como todos estos esquemas de cómo funcionaría. ok, sí, sí, entiendo. Sí, aquí en este TRL2, para Marcelo, es donde tú ya empiezas a plantear esa, sí, como esas tecnologías existentes. Entonces vamos a poner como un ejemplo y poder decir, bueno, y si el plasma sí me sirve y lleva al estado la materia a subdividirla en sus partes, ¿qué podría pasar acá? ¿Sí? Y en este TRL2, donde es el concepto tecnológico formulado, entonces lo que se busca es, y voy a conectar el taller con lo del prototipo, ¿no? Entonces, ¿cómo imagino yo en mi mente y puedo empezar a hacer diagramas, a hacer flujos o a hacer en una servilleta los dibujos, ¿cierto? O cómo puedo empezar a hacer pequeñas maquetas de ver cómo pasa el proceso. Yo puedo utilizar una maqueta con mangueras, empezar a recrear el flujo del agua,
no sé, y empezar a hacer observaciones, pero ya con tecnologías formuladas, que ya pueden existir, lo que tú decías. ¿Cómo se hace una prueba eh, de pureza del agua? No sé, entonces un test de, ¿cómo se llama? No, ahí sí me pierdo. Si alguien en el público nos ayuda, y que es una cinta que nos cambia de color y es un TPA. pH, Entonces, si ves que en el TRL2 ya hay ya hay unas tecnologías formuladas, entonces sí, empezar a rastrear esas tecnologías y empezar a probar hacia dónde van. Pero lo que decíamos anteriormente, en su proceso de observación, que de pronto no se ha pensado, eh, y, 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 y es qué pasa con la caída de un agua. La caída de un agua purifica el agua o simplemente lo oxigena. Y esa pregunta me puede llevar a decir, ah, no, mira, aquí ya hay una tecnología que prueba eso. Porque hacia el TRL3, yo no sé si me adelanté aquí, pero hacia el TRL3 ya tendríamos que tener esa prueba de concepto. Entonces, acá en eso que tú estás estudiando ya como tecnología formulada, es más referenciación bibliográfica, pero de algo que ya existe. Ya tendríamos procesos de plasma, ¿no? Documentados. de acuerdo, Richard. Y en el caso supuesto de que la tecnología que ustedes llegaran a encontrar es un tema de nanomateriales, pues las pruebas o el concepto tecnológico formulado es hacer una descripción en documentos que demuestren analíticamente que el filtro funciona, que la caída del agua por medio de unas características funciona o que existe alguna otra característica o mecanismo que funciona y lo podemos plantear por escrito y en unos cálculos de tal manera que se pueda explicar de una manera analítica. Entonces, bueno, Marcelo, muchas gracias por tu colaboración allí. Pues, Creo que gracias. acá es importante en este taller y creo que nos dejó la experiencia el primer elemento, es que tomen mucha nota, ¿no? Tomen mucha nota y formulen muy buenas preguntas también alrededor de, oye, y si no lo habíamos pasado por alto tal cosa, y que nos pregunten para que sea interactivo. O sea, creo que este grupo ha estado muy callado, Claro. entonces también los invitamos a que interactúen más con nosotros, que si ponen en prueba su idea acá, vamos viendo la ruta con los TRL, les va a permitir avanzar un poco más en cada uno de los proyectos. Entonces, no, Vale, tengan cierto, pena. Ricardo. Entonces allí otra vez extender la invitación y la pregunta A, ¿cómo sería ese escenario de su proyecto para argumentar que está en TRL2, en un concepto tecnológico formulado? ¿Cuáles serían esos análisis que deberían hacer y qué deberían demostrar? Esa es la pregunta. Hola Ricardo, hola Fernando, ¿me escuchan? Mauricio, ¿cómo se Sí, la hace? Sí, claro. Buenas. Yo te hablo del equipo 51. ¿Me siguen escuchando? A veces se sí, me sí, sí. cae el internet, pero listo. Ahí estamos bien. Eh, Te hablo del equipo 51. Nuestro proyecto gira en torno a un fruto que se llama el copo azul. Eh, Básicamente, eh, este fruto tiene un gran potencial industrial. Antes es un familiar del cacao. La diferencia contra el cacao es que este tiene más pulpa que semilla. Entonces la gente utilizaba la pulpa y la semilla la botaba. Desde el año pasado se está intentando recuperar la semilla porque tiene características similares a las del cacao y tiene un gran potencial en mercados alimenticios y cosméticos. Entonces, nosotros ya habíamos visto, por ejemplo, que Brasil lo está haciendo, está explotando, está generando productos de valor agregado con esto que acá se consideraba desecho y lo están vendiendo a grandes industrias, estilo Natura para labiales. Eh, Esto fue más o menos en cuanto a la observación de la tecnología y de lo que estaban las personas pues realizando actualmente con esto. Y lo que nosotros estábamos viendo es que el problema de Colombia y uno de los grandes limitantes es que como es tan nuevo, no tiene una estandarización. Las personas que lo están produciendo no tienen registro INVIMA aún y eh, hay valores, digamos, por ejemplo, que pide el mercado que estas personas no los están llegando a cumplir. Entonces,
una de las posibles soluciones que nosotros proponíamos era recopilar datos de la competencia, de lo que pide el mercado, de lo que ellos han trabajado de fondo y generar esta ficha de propiedades que requieren para, para agilizar ese proceso de INVIMA y ese proceso de comercialización. Entonces, no sé cómo relacionarlo, por ejemplo, hacia el aspecto más tecnológico del proceso. Mauricio, ¿y qué es lo que quieres hacer? Comercializar esta fruta, El derivado, la semilla, lo que es el derivado del derivado, la manteca. comercializarlo. ¿Y para qué sirve? Mira, la manteca principalmente tiene usos cosméticos, entonces Ok. cuando uno utiliza labiales, cremas, jabones, ahí está introducida como materia prima ya transformada. Entonces, esa transformación la hacen industrias como Natura, Belcorp, todos los ¿Eh? que producen labiales. Y eso ya se está haciendo. Brasil ya lo hace. Y Brasil, Natura Brasil, está solicitando una capacidad a Colombia. Pues yo creo que como se vería el TRL1 en tu caso es que tú tienes un conocimiento de las características de ese material, de ese insumo, que tiene, bueno, ahí sí también quedó corto, como unas características, la suavidad, comercialmente cómo funciona, cómo se aplica. En el TRL2, después de que tú tienes una amplia documentación en patentes y en personas que se dedican a investigar estas cosas, estos materiales, en el TRL2 lo puedes describir como, aquí ya tienes que tener una solución, una propuesta, y esa propuesta es, yo quiero hacer con este material este producto, y lo que tendrías aquí que hacer es un conjunto de análisis que te permitan transformar el material que ya tienes en un producto para X o Y utilidad. Yo creo que hasta ahí sería ese TRL1 y TRL2, donde tendríamos que ver dentro del concepto tecnológico formulado aspectos, tú me decías cosméticos, de pronto también medicinales, si este tiene como alguna característica de humectación, como de o si fuera solamente cosmético, pues bueno, pues es cosmético y de pronto la durabilidad que tiene el producto en un labial o en otros, pues habría que describir cómo es que este producto permanece más fijado. eh, en fin, no sé, habría que explorarlo más, pero sería como esas dos primeras escenarios para irnos al TRL3 e irlo introduciendo. El TRL3 nos dice, nos habla sobre la prueba experimental del concepto. Y si según te entiendo, lo que se quiere hacer es labiales, cremas con este producto. Lo que habría que tener en el TRL2 son las formas y las formulaciones químicas y farmacológicas, si fuera un producto médico, un medicamento, que me permitan construir este producto. Y el TRL3 sería construirlo, hacer este primer prototipo y hacer la prueba, ¿sí? Entonces, si te copié bien, lo que tú quieres hacer son labiales y cremas con base en un subproducto de este fruto, ¿sí? No tan allá. La cosa es que nuestro alcance es a la materia prima para hacer. O sea, nosotros lo que hace actualmente la industria que está procesando este fruto y está produciendo estos derivados es hacerles materia prima a los que hacen labiales. Sí, sí, ¿Ok? pero si estás en el mismo contexto, Fer, lo que pasa es que de pronto Mauricio se confunde. Sí, a eso lo llevó los TRL cuando Fernando los explica, Mauricio.
Básicamente, tú vas a sacar X producto, que ese producto es materia prima de las productoras de elementos cosméticos, pero tú generas toda la línea hasta tener un producto, que ese producto es materia prima, ¿sí? Vale, de pronto ya también lo voy entendiendo. Si lo que quieres hacer, Mauricio, es, iba a utilizar la palabra simplemente, o más bien el alcance que tú dices es solamente sacar y transformar un subproducto en un insumo. Y hasta ahí iría el proyecto, ¿es cierto? Sí, De ahí o en sea, adelante, digamos, lo que venga de qué producto se termina manufacturando, pues no está dentro del alcance de tu proyecto. Si eso es así, pues también está bien. Lo que yo te recomendaría es que le metieras un poco más de valor agregado a tu propuesta, que miraras un poco más estas apuestas por los emprendimientos de base científica y tecnológica y que no llegues hasta decirle, aquí está el material que usted normalmente consume, sino aquí está el material un poco transformado con el que podría crear más diferentes o mejores productos, ok, ¿no? Creo que le agregamos un poco más de valor a la cadena y es especialmente esta herramienta la que nos permite como medir ese nivel de maduración. Porque si este subproducto, que en principios básicos TRL1 nos dice que tiene unas características increíbles, lo ponemos en un TRL2 y en el TRL2 sí hay una propuesta de un producto que sea un labial. El TRL3 sería realizar ese labial y probarlo, hacer una prueba de concepto. Entonces, que mecánicamente se conserve en la forma que le queramos dar, que cuando se obtiene cosmético, como tú lo mencionabas, y si tiene otros alcances como aspectos médicos, pues que también los cumpla. Hasta ahí vamos, digamos, en el tema de la tecnología, en el TRL3 y TRL2 que lo vamos abordando, sería como con base en una propuesta, construir luego una prueba experimental. Entonces, yo creo que lo podemos retomar contigo, Mauricio, y no sé si te aclaré un poco el tema. sí, sí, muchas gracias. Y Ricardo, sigue. Para aportarle acá y hacer el análisis por los TRL1 hasta el TRL3, lo que yo observé es que el proyecto Mauricio lo que pretende es generar los protocolos para Colombia de los derivados de este fruto. Y logrando ese protocolo, en la primera observación, creo que ya tiene todo el concepto, ya ha observado que existe, que se puede comercializar y que hay una demanda de mercado, o sea, viene en esa observación. Ahí faltaría es, no lo mencionó, es observar esa capacidad instalada. Claro, me lo está pidiendo, no sé, tal país o lo puedo exportar, no sé, a China, a Alemania, a donde quieras. Colombia tiene esa capacidad instalada, porque después de que tú tengas el protocolo y tengas los derechos, hay que medir que para atender ese mercado, pues tienes que tener una producción de esa materia prima porque te la van a empezar a demandar. Sí, Entonces, creo que en observación falta esa parte porque no la mencionaste. Si la tienes, pues eso hace parte del TRL1. Al pasar a TRL2, cuando hacemos la prueba de concepto tecnología formulada, pues ahí yo creo que, digamos, hay que avanzar y ahí los estudios son las fichas técnicas, esas fichas que nos dicen las propiedades físico-químicas del elemento. Eso nos va a dar la factibilidad para presentarnos al INVIMA. Entonces, en ese TRL2, la concepción formulada ya está, porque ya lo tiene INVIMA y ya hay una experiencia en Brasil donde está aprobado, donde permiten el uso, bueno, para las cremas y bueno, todo eso. Y para pasar al TL3 es lo que te dice Fernando. Entonces ahí ya voy a ir a hacer unas pruebas de laboratorio donde con el protocolo que tú defines, le vas a poder decir a cualquier productor que estaba votando esto, ven, tráelo, cumple este protocolo, haces pruebas de laboratorio, lo pasas al laboratorio para que INVIMA apruebe y ahí ya completarías el objetivo. Lo que te está pidiendo y te debería pedir y te pedimos, digamos, desde el apoyo de nosotros es, puedes generar
productos con valor agregado, que son los que te van a dar un mayor resultado y que podemos llevar a una mejor tecnología. Y es, ¿por qué no pensar en la crema, en el labial? Sí, agregarle valor para que no te quedes solo con eso. Y puede ser por etapas. Y ahí entrarías para conectar un MRL1, que ya luego que Fernando es el que nos hace el clic ahí, pero llegando al TL3 hasta donde te explico y lo que te explicaba Fernando, puedes ingresar al MRL1, ¿verdad, Fer? Creo Sí, que de acuerdo. Listo. Sí, Gracias. muchísimas gracias. Yo les quería mostrar, es que esto es un trabajo conjunto. Estamos desarrollando esto con el ICTA, con un instituto en la Amazonía que llama el Instituto Sinchi, y sí, con los productores en Caquetá, que son los encargados ahorita del mercado de estos derivados. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes me pueden observar, pues decentemente por lo menos, estos sí, son los productos. Se llama manteca de copo azul, que es en presentación de bálsamo, es como un bálsamo labial. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ellos tienen este producto ahorita, pero es un producto que carece en formulaciones, por ejemplo, en una correcta formulación para durabilidad, una correcta formulación para todos los aspectos, y que por las complicaciones, por ejemplo, de este año, por las complicaciones de la zona y por pues, temas propios del método de cómo se desarrolla, aún no tiene INVIMA. Entonces, por ejemplo, esas son debilidades que nosotros creemos que se pueden tratar en el concepto del TRL2. Está un producto, una propuesta de producto, pero que carece de bases a nivel nacional en cuanto a formulación, en cuanto a ficha técnica. Vale, Mauricio, les voy a proponer a todos en la mesa el siguiente ejercicio, ya que mencioné. Ustedes ven ahí el TRL3, era lo que nosotros ahorita comentábamos que es hacer la prueba de concepto. Si tomáramos esta prueba, este producto que nos muestra Mauricio, y hacemos una prueba de concepto que es hacer una producción básica, un producto, digamos, primario hecho en una cocina. No sé qué nivel de industrialización tienes el que nos muestras, pero haciendo el escenario en que apenas encontramos un material muy bondadoso con el cual podemos hacer unos productos cosméticos, el TRL3 sería hacer la prueba, hacer el producto, eh, llamémoslo cocinarlo o prepararlo, aplicarlo a la persona, al usuario, el paciente, y que éste tenga pues efectos positivos y los efectos esperados. Por eso era que mencionaba Ricardo allí conectar la tecnología con la manufactura, porque en el primer momento, en el TRL3, cuando vamos a hacer la prueba experimental de concepto, tenemos que manufacturar el prototipo. El prototipo sería para la prueba de concepto esta crema básica, sin ninguna forma, sin ninguna empaque, que simplemente sirve para probar que sí sirve para lo que se espera. ¿Sí? Y además que le puede dar uno la forma, si habláramos de labiales, la forma que se espera que tenga y que mantenga. Esa sería la prueba experimental de concepto. Yo quiero que hagamos un salto desde el TRL3 al TRL8 y que nos demos cuenta que hay 4 niveles entre los dos que hay que explorar para después sí decir que tenemos, que podemos o que estamos en la búsqueda de un producto certificado. El TRL8 sería o se explica como un producto que está completo, que está terminado y que además tenemos la certificación de la autoridad competente. En este caso, SINVIMA, por la naturaleza del producto. Entonces, miren que hay 3 o 4 niveles entre los dos y yo quisiera hacer una breve exposición de estos para que viéramos todas las cosas que tenemos que sortear, ¿sí? Chequear antes de decir, bueno, pues ahora sí vamos por la certificación del INVIMA. Sin duda que desde el principio
desde la prueba experimental de concepto, yo creo, se debería tener claro qué es lo que tenemos que superar del INVIMA para hacer todo el tema de prototipado teniendo en cuenta esas cosas. Entonces, por ejemplo, el TRL4 lo que nos habla es de que la tecnología o el producto tecnológico, en este caso una crema, eh, la hemos validado en un laboratorio. Entonces, después de hacer la comprobación del concepto, tenemos que llevar esa, esa crema y hacer pruebas de laboratorio. Ahí yo te podría extender la pregunta y digamos que es el caso de todo el taller. Mauricio, ¿cuáles son las pruebas que debería superar este producto en un laboratorio? ¿Qué pruebas hay que hacerle? Ok, pues de características pues, de la misma grasa y de la misma materia prima son ya unos estándares, son unas 5 pruebas que, de las cuales una se está realizando el Instituto Sinchi y Okay. faltan ponle 5 o 6 pruebas básicas para garantizar una calidad de de la manteca. Vale, perfecto. Cuando tengamos superadas esas 5 pruebas de laboratorio, pasaremos al TRL5, que es tecnología validada en un entorno relevante. Un entorno relevante, yo creo que en este tema médico es lo que con las mismas vacunas sucede. Es hacer una prueba en un grupo de personas, que es entregar esta crema y que un grupo de, no sé, 100 personas, eso nos dirá la muestra mejor, nos la dirá una persona que sepa, pero supongamos que son 100 personas, le damos la crema y le decimos úsela por un mes y evaluamos posteriormente y durante ese lapso qué efectos tiene. Si continúa teniendo la forma que esperamos que tenga y además si continúa teniendo los efectos físico-químicos eh, en la piel, donde la apliquemos, ¿de acuerdo? Un TRL6 sería la demostración en un entorno relevante. Aquí cambia un poco el concepto de validación a demostración. La demostración es más un tema que yo ya estoy totalmente seguro que esto funciona, simplemente se lo voy a demostrar a usted. Entonces, utilícelo, úselo y se da cuenta que funciona. Eso es un entorno, una demostración en un entorno relevante. También en un entorno relevante quiere decir en ámbitos médicos, en un conjunto de personas controladas, Mm. que puede ser en este caso más personas, una muestra más grande, como sucede con las vacunas, que lo hemos visto por los noticieros. El TRL7 también es otra demostración. Allí entre TRL6 y 7 y entre el 5 y el 6, lo que se hace son la fabricación de prototipos siempre mejorados con todos los aprendizajes que se puedan sacar de cada uno de esos experimentos. En este caso, en un ambiente farmacológico o médico. Y el TRL7, entonces, es la demostración en un entorno operativo. Eso también es una demostración y es en un entorno operativo, es decir, en un entorno real. Aquí lo que hacemos es aplicarlo o entregarlo para que se use en la generalidad de las personas o en un grupo también de control, de tal manera que si se superan esas pruebas, entonces tendríamos toda la garantía de tener un certificado en BIMA. Esto que les estoy diciendo se cumple más para un producto farmacológico, una medicina, un medicamento. Creo que para un aspecto, un producto de características cosméticas puede ser diferente, pero pues me dio allí la oportunidad para explicar los diferentes estadios, mostrarles que hay un conjunto de prototipos que se construyen alrededor de cada uno de estos momentos y que al final el TRL9 es tener un producto con las características finales, con un certificado de la autoridad competente y además unos protocolos de uso y unos manuales y unas fichas técnicas que permiten el uso y también la manufactura.
Si ustedes se dan cuenta, pues allí paralelamente está el tema del MRL, sino que es que mostrarlo de esta manera un poco más catedrática, es un poco más ladrilluda. Entonces, si les parece, hagamos unos cuantos ejercicios más para ver si relacionamos TRL3 con MRL1, el 4 con el 2, la tecnología en un estado 5 con una manufactura en nivel 3. Y no sé si hay alguien que quiera participar para hacer ese ejercicio con algo aplicado. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Ricardo. Y te voto a la primera MRL. Pues ya se sabe que en la industria hay unos reglamentos para la industria cosmética específicamente que se llaman las buenas prácticas de manufactura, que son unas normas que para poder llegar a la prueba del experimento se tiene que seguir, o sea, se tiene como sea que seguir y esa norma, por ejemplo, ya está especificada en esos requerimientos básicos. Claro, Vale, hay también en estos requerimientos básicos, como es para llegar al producto que tú nos muestras, también habla de esa manufactura que tú utilizaste, ¿no? Entonces, comprar el empaque, batir la cera, empacarla. Básicamente también te permite es mirar el requerimiento del prototipo porque si ves los TRL, cada vez va a demandar mayor recursos. Y como en el taller también estamos viendo temas de prototipos, claro, podemos hacer prototipos de baja resolución y de bajo costo y vamos a ir incrementando hasta llegar al producto que nos demanda un TRL8, un TRL9, que ya es el producto en sí mismo. Y en ese mismo requerimiento tú en la manufactura puedes pensarte el prototipo que ya tienes en la mano y que nos mostraste, pero por otra parte también puedes decir, ah, bueno, esto ya existe y en tu modelo de producción puedes tenerlo tercerizado, porque ya hay maquilas, es un ejemplo, ¿no? Entonces no es que te salgas y dices, todavía no pienso en esto porque eso ya está estandarizado, sino que tienes que tenerlo para irlo documentando también y te permite observar, porque eso también te va a pedir luego recursos. Listo, vale. Ricardo. Listo, Fernando. Muchas gracias. Vale, ¿sabes qué estaba pensando? Que me gustaría conocer alguno que considere que tenga un avance mayor en estos niveles de maduración de la tecnología para tomar ese caso y exponer pues, la utilidad de la clasificación con estas dos herramientas. Porque estaba viendo que Hernán David, que nos hablaba sobre el tema de la neuroplasticidad, todavía no tienen una alternativa como una propuesta, como una solución, como es esta. Pues de hecho hablamos con una profesional del hospital universitario y ella nos dijo como, bueno, eso en la neuroplasticidad se ve como mejorado cuando la persona tiene un objetivo, no simplemente como algo que sea repetitivo y mecánico, sino algo que tenga un propósito. Entonces, por ejemplo, ella nos ponía el ejemplo de servir un vaso de jugo eh, a través de un juego. Entonces, si se hiciera en la vida real, pues se tendrían varios inconvenientes porque pues la persona después de muchos intentos serviría el vaso, pero pues habría mucho reguero y eso. Entonces lo que ella dijo fue como, pues sería bueno plantear un juego donde la persona, digamos, coja una jarra de verdad, pero en la pantalla aparezca como la simulación de que está sirviendo un vaso de jugo. Entonces, esa sería como la propuesta que ella nos dio para trabajar aquí en Se la trata materia. de un juego, ok. Vale, tomemos ese ejemplo. Ricardo, ¿yo vas a decir? Sí, no sé, Fer, si acá, porque veo el proyecto que está indagando y posiblemente estén buscando es el TRL2, cómo conectarlos con el proyecto de la cuchara que tiene todo el análisis de temblor y todo eso para que observando esa experiencia puedan adaptar a la neuroplasticidad que ellos quieren llegar. De Vale. pronto, no sé si para tenerlo en cuenta. Sí, hay un proyecto de TPI de hace año y medio, tal vez, que está con nosotros en Innovate madurando y con otro grupo de investigación y la rama IEEE. Entonces tiene unos desarrollos interesantes con giroscopios y con una tecnología de inteligencia artificial que va aprendiendo ahí muchas cosas.
y es una alternativa. Entonces, esto que tú mencionas, si lo planteáramos como un software, como un videojuego, entonces, y si nos vamos al tema del TRL2, por ejemplo, ese nivel tú lo podrías estar garantizando si un investigador en otra parte del mundo te pregunta, ¿y usted ya llegó a TRL2? O alguna convocatoria como estas que últimamente salieron en MinCiencias, están buscando proyectos y le preguntan, usted debería estar entre el 1 o el 3, el 4 o el 7, o el 8 o el 9. Entonces uno dice, ve, ¿y yo en dónde estoy? Entonces, si fuera un software que ayudara a la rehabilitación de personas con dificultades motoras y neuronales, podríamos decir que el TRL se vería como unas comprobaciones eh, y ¿cómo sería ahí el prototipo, Richard? Como Una unas PK o algo. clínicas, clínicas de venta, como que las clínicas de venta, como, dime. Pero ahí se va viendo por dos líneas, como estamos viendo también prototipos, acá el tema es, uno podría hacer prototipos de usuario y ver cómo se comporta y ese estaría TRL1 hacia TRL2, pero ya cuando está en el desarrollo del software, yo pienso que debe tener mayor profundidad en la conceptualización tecnológica y por lo menos tener unos mock-up que presentaran la usabilidad del software, ¿no? Como prototipo. ¿Sí? No Y sé si fue con bien. ellos se realizarían las pruebas de concepto, que es lo Sí, que ya nos ha contado Hernán, que es, existen una cuestión que se llama la neuroplasticidad. Eso sería como una observación que sería el TRL1. El TRL2 es como esta neuroplasticidad con unos fenómenos como el efecto espejo, si no mal lo decías, sí, sí, sí. eh, y otras comprobaciones, se puede ver que estas neuroplasticidad que tiene el cerebro puede funcionar en una propuesta, ¿sí? En una propuesta de alternativa de solución al problema. El TRL3 se vería como un prototipo que sería un software que le permita a la persona ir mejorando y tendría que verificar alguna mejora, ¿no? Con esta experiencia que tiene el paciente con el software, que yo mencionaba ahí, la realidad virtual y la realidad aumentada, pues puede que simplemente con lo que tú decías, ver en el espejo o ver en una pantalla que se está moviendo una jarra y un brazo se está sirviendo un jugo, eso hace que en mi mente se conecten nuevamente las neuronas. Lograr evidenciar eso, con eso tendríamos la prueba experimental del concepto y es allí donde se conecta con el primer nivel de manufactura y es de qué manera deberíamos mentefacturar un software que le permita a un paciente empezar esa rehabilitación. Ustedes me interrumpen en el momento que quieran agregar. Creo que el TRL4 sería tener la tecnología validada en el laboratorio. Entonces, una vez que se tiene como una prueba muy básica sobre esta prueba experimental del concepto, sería llevarlo a un laboratorio donde podamos medir con una mayor precisión todas estas cuestiones que suceden en nuestro cerebro y que con este software, con esta experiencia, empieza a evolucionar. Eso pone, digamos, presión sobre un segundo nivel de manufactura que nos lleva a identificar todas esas prácticas de manufactura o esas buenas acciones que hicimos durante la construcción del prototipo para irlo mejorando y así ir evolucionando. Por ejemplo, el TRL5 sería la tecnología validada en un entorno relevante. Es como sacar a este software o esta experiencia ya del laboratorio y tenerla dentro de, no sé, por ejemplo, el ambiente del hogar de una persona con este tipo de condiciones, o si fuera un ambiente en un hospital, sería llevar este prototipo mejorado cada vez
a estos ambientes un poco más relevantes eh, y así sucesivamente. Quiero más bien preguntarle a Hernán cómo lo ha visualizado estas siguientes etapas si fueran software, cómo lo visualizas en TRL 4 y 5. Pues digamos en cuanto a validar la tecnología, ya digamos sí, la doctora Silvia, la del hospital universitario, nos ha ofrecido como la posibilidad de hacer las pruebas allá en el hospital. Y pues ellos también nos no sé si esté muy relacionado, digamos, que por ejemplo el dispositivo se puede evaluar, o sea, la efectividad del dispositivo se puede evaluar en base a la mejoría del paciente tras la terapia. Es decir, los fisioterapeutas después de cualquier terapia de rehabilitación hacen como una especie de reporte donde dicen, bueno, hoy digamos que se tuvo este avance haciendo la terapia. Entonces, de pronto, ese reporte de avance del paciente, no sé si sirva también como una validación del dispositivo. De Creo acuerdo, que, es perfecto. creo que Sigue, Ricardo. para apoyar, vamos del TR3, que ya lo habíamos dejado, para llegar a un TRL6. Entonces, lo primero entonces sería como observar el prototipo en unos mockups y lo que tú dices, algo simple que me permita decir, mi videojuego va a permitir hacer esto, que se puede aplicar en un entorno eh, de desarrollo y eso me lo permite el mockup, o sea, como la parte gráfica de cómo funciona el videojuego para aplicar en una terapia y ese sería un prototipo básico. Luego hay que desarrollar código y ahí yo no sé, toca entrar por la línea de ir chequeando también el desarrollo tecnológico del software, ¿sí? Porque ahí hay que sentarse, codificar, meterle los datos para hacer las pruebas, empezar a hacer el videojuego y eso ya se convertiría, puede ser en una APK o en un, sí, o en un software más avanzado que ya me permita interactuar y ahí empezar a hacer los juegos en el TRL4 en una validación de laboratorio, como ya estaría el hospital, generar un focus group, una muestra muy pequeña y empezarlo a aplicar, ¿cierto? Y luego de hacer esa recolección de datos, llegar a una evolución más avanzada, ¿sí? Y hacer el videojuego ya más interactivo para poder aplicar una prueba en el ambiente real, en el TRL6, ¿sí? En ese entorno relevante y hacer una muestra más grande donde se evalúen las evoluciones que nos acaba de comentar Hernán. Entonces, ahí sí esa recolección de data me permitiría llevar. Y eso en paralelo por los MRL nos podría llevar hasta una MRL3. Yo pensaría con esa prueba de concepto y desarrollo de manufactura que ya es ponerlo en el entorno relevante, revisar la data de las evoluciones y mirar respecto a la aplicación del software y sin el software qué tanto va a evolucionar. Entonces ese TRL debe seguir midiendo la tecnología del videojuego, pero por otra parte tiene que tener una capa de los TRL donde esté chequeando el avance del software porque el software es como tal la herramienta que le va a permitir al videojuego crecer y desarrollarse tecnológicamente, ¿no? Okay. De Sí, sí, Richard, ahí nos has mostrado varias alternativas de prototipado para pasar de la prueba de concepto a la tecnología validada, de la tecnología validada a la tecnología validada en un entorno relevante, que no es lo mismo, y después de ese, que es como el 5 al 6, ya se puede pasar de un prototipo de alta resolución a un producto mínimo viable. Que es en el que algunos de los proyectos de Innova están, donde tienen un software que, por ejemplo, funciona con macros en Excel y con macros en Excel validan lo que están ofreciendo, funciona, pero para pasar del 5 al 6 y seguir probando el tema, pues lo que hay que ahora hacer es desarrollar una plataforma, desarrollar código y después de que se tenga, volver a hacer no una validación, porque ya se hizo, sino como ahí dice en el TRL6, la demostración en el entorno relevante. Entonces, para ponerles el ejemplo de este caso que les estoy diciendo, es un software
de administración farmacológica, ellos el TRL5 lo estaban validando con un prototipo de baja resolución o de mediana resolución, porque tampoco era cartón ni papel, era ya un software digital. Y entonces, si ustedes ven el nivel 3 de manufactura, las pruebas de concepto de manufactura, esas serían como todos los aprendizajes que yo he logrado con los prototipos de papel y de cartón, donde ya puedo hacer un prototipo más evolucionado y que me pueda servir para una validación de un nivel tecnológico 5, e incluso posteriormente podría mejorar o aprender con base en esto, con esos aprendizajes, desarrollar un producto mínimo viable ya en un código o en un tema de sistemas ya nativo o pues en algún lenguaje que no sea Excel. Entonces allí se va mejorando cada vez que se va pasando de nivel tecnológico. La manufactura se va presionando para también crear un prototipo que refleje cada vez más eh, todas las variables, todos los beneficios de una manera más como se vería el producto final. Fernando, Sí. para aportarle también a Hernán, ahí, y me devuelvo un poco casi a nuestro TRL1, yo no sé si se hizo observación y en ejercicios de observación, entrevista directa con unos actores que de pronto no se tienen en cuenta, pero tienen actores. Es decir, claro, en este caso ya tenemos el hospital, tenemos las enfermeras cuando lo tratan, pero hay personas con sus problemas de neuroplasticidad que están en casa. Entonces, llegar a esa población y verificar con esos actores que son los cuidadores en casa, ellos también pueden dar información relevante para la construcción del software y el videojuego. No sé si se hizo, Hernán, o si no recomendaría rápidamente se hagan unas entrevistas con cuidadores de personas con la discapacidad neuronal. Con eso pueden recabar información importante. Sí, yo creo que es algo bastante importante, pero pues básicamente tuvimos reunión con dos expertos y por el lado de, digamos, como la parte de los pacientes, tratamos de contactar a un paciente, pues por ahí también podríamos entrar como al cuidador, pero digamos no hemos cuadrado todavía las citas como tal. Pero sí me parece relevante también para conocer el punto de vista. Es muy relevante porque finalmente ellos viven 24/7 con el usuario, de que va a ser el usuario del software, ¿cierto? Porque es el que vamos a rehabilitar, pero ellos con toda su expertise de 24/7, ya sea un adulto mayor o un menor, no sé qué, ellos viven la problemática. Entonces creo que es relevante de pronto en la observación tratar de llegar a un par de entrevistas directas con ellos y pueden tener mucha información que le va a permitir al software solucionar eso o hacer esos ejercicios dentro del videojuego. Vale, Ricardo, muchas gracias. Y también a Mauricio. Pues yo creo que para cerrar, para ir cerrando, hemos expuesto diferentes proyectos, diferentes casos, en los cuales, según veíamos, estaban como en TRL 1 y 2. Esta es como una ruta de creación o de generación de empresas de base tecnológica, donde ustedes ven que el énfasis está en la solución del problema con base en una tecnología, entendida esta como un producto o un servicio. Hay relación entre la madurez, entre ir probando cada uno de esos aspectos de la tecnología con lo que se tiene que hacer desde el punto de vista de la construcción de la mano, del prototipo y posteriormente del producto final. Entonces, pues bueno, si hay alguna duda que podamos resolver en este momento, pues sería muy bueno. Creo que ya dejé de compartir para ir haciendo el cierre, pues, de las conclusiones que podamos sacar. Sí, ya dejé de compartir. Ok,
Mientras se van animando a preguntar, Fer, entonces quisiera como recordar en feedback lo que hablamos un poco. Entonces, cómo las etapas de los TRL y los MRL nos permiten conectar, pero como el taller también nos hablaba de prototipos, recordarle. Tendremos herramientas para prototipar y que los invitamos a prototipar en resoluciones bajas, baratas y primarias. Nos permite llevar a ver la idea en 3D. Luego otro nivel es cómo podemos tener un recurso un poco más avanzado donde podemos agregar nuevos elementos para poder luego llegar a un prototipo donde tengamos que meter recursos. Entonces, en ese sentido, herramientas, maquetas, dibujos en papel, diagramas, en un segundo, historietas, cuentos, maquetas más elaboradas, y en uno tercero podríamos empezar a prototipar ya en APKs, en software libre o en impresiones 3D, como para que nos llevemos que hay una secuencia en el prototipado y que no hay que tener temor, pero también que la invitación es a prototipar rápido y hacer las pruebas muy rápido, no necesariamente las tengo que llevar directamente al laboratorio, pero hacer un prototipo previo me permite llegar a un laboratorio con menos errores y con más asertividad, digamos, a la prueba de laboratorio. Digamos, eso como para concluir en este aporte del día de hoy, Fer. Vale, Ricardo, gracias. Esa es una muy buena conclusión. Y la otra es que contarles que generalmente desde la innovación, los inventores y los desarrolladores de tecnología están muy pendientes en invertir recursos, tiempo, pensamientos en la maduración de la tecnología y que no se toma tanto en cuenta la maduración de la manufactura. Y es muy importante para que no vayan a estar en un escenario como que listo, terminamos la maduración de la tecnología, pero ahora nos toca casi que desde cero empezar a descubrir cómo es que vamos a manufacturar o producir esta tecnología y que ese sistema sea siempre bueno, que siempre tenga los mismos resultados. Entonces, en el aprendizaje o en la validación de la tecnología, podemos ir construyendo prototipos y esa carrera nos permite aprender de tal manera que cuando estemos a punto de tener una tecnología final, también tengamos la madurez para tener los conocimientos que nos permitan reproducir en serie dicha tecnología. Creo que esos son como los dos mensajes más importantes y que por medio de estos ejemplos de sus proyectos queríamos revivirlos, ¿no? Eh, en ese sentido, pues bueno, Ricardo, agradecerte por tu tiempo, por tus consejos y opiniones. Muchos materiales también nos dejaste ahí para manufacturar, perdón, para prototipar. Y, y a todos, pues muchas gracias por su asistencia. Ok, no, gracias a todos, muy feliz de estar acá y aprendiendo con ustedes siempre. Siempre se aprende un montón. Hoy conocí esta fruta que me llevo, ya la estuve leyendo un poco, copazo. Entonces, siempre se aprende, ¿no? Y lo importante también es saber escuchar y anotar mucho las recomendaciones. Entonces, esa es la invitación, aprender. Me alegro Gracias. que llamara la atención. Voy a tomarme el descaro de enviar al chat eh, el grupo de los que están procesando la fruta y están generando ahorita productos ya con valor agregado para que le echen una ojeada. Es un Vale, grupo claro. en Florencia. Es una cosa maravillosa con el objetivo de rescatar la Amazonía y la apuestan a más productos netamente amazónicos. Es una apuesta fuerte. Muchas Ok, gracias. Que estén bueno. bien. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos y a los que participaron. Marcelo, Hernán, Juan Pablo, Mauricio, muchas gracias. Entonces, bueno, Andrei, muchas gracias también por la coordinación y todo. Que tengan buena noche. Gracias.
Gracias, Andrés. Gracias. Chao. Bien.